Me dio gusto realizar este trabajo de investigación que es muy interesante y muy útil. Ojalá y llegue a manos de todo mundo que le guste el béisbol, ya sea practicante, niño, joven, manejador, en fin. Por lo pronto vamos a escucharlo. La historia es adentrarse a la más grande de las maravillas. Ahí está toda la creación del hombre, de tipo científico, tecnológico, artístico y recreativo, por mencionar los más importantes. El ser humano, después de producir y buscar las formas de mejorar los instrumentos de producción, siempre ha disfrutado de tiempo libre que dedica a ejercitarse en competencias generalmente con instrumentos diversos, entre los que sobresale la pelota como objeto genérico. Heródoto, padre de la historia, atribuyó su invención más organizada a Meonia, región occidental de Asia Menor. Después, griegos y romanos practicaron estas actividades recomendadas por los médicos, entre ellos Galeno, por tratarse de un excelente ejercicio, referíase a los juegos de pelota. El aporaxis y el pisquiros han sido los antecedentes de casi todos los juegos. De ahí surgieron el cricket, el paume, el tenis y otros, esto en Europa. En América, olmecas, mayas y aztecas principalmente practicaban un juego en el que trasladaban la pelota de un lado a otro del terreno, pegándole con cualquier parte del cuerpo, parecido al que practicaban los iboneyes en Cuba, quienes utilizaban pelotas hechas con resina de los árboles y a las cuales le llamaban batos. En 1751, los colonizadores británicos empezaron a jugar aquí en Norteamérica cricket. Entre 1800 y 1834, los niños norteamericanos, con pelotas viejas de cricket y bates en desuso, practicaban un juego que consistía en batear una pelota lanzada y realizar un recorrido de ida y vuelta, tocando dos estacas encajadas en el terreno, colocadas detrás del lanzador y del bateador. Entre 1835 y 1840 se dieron los siguientes cambios. En este quinquenio, las estacas de 1.25 metros fueron reemplazadas por piedras planas en los sitios llamados estaciones. Pronto, las piedras fueron sustituidas por sacos llenos de arena. El término estación fue cambiado por base. Ahí surgió el nombre de béisbol, base pelota. Entre 1841 y 1850, se amarraron las almohadillas con una pequeña soga a una estaca clavada en el piso. Los capitanes de los equipos acordaban las reglas. Disminuyeron el número de afiliadores porque pocos podían escaparse de ser puestos out. En Nueva York, en 1842, diseñaron el primer diagrama del terreno de juego, delineando las distintas áreas del infield y los jardines. Había 4 bases. El home solo se utilizaba para batear. El lugar para tirar a home estaba a 10.67 metros. Cada equipo tenía 12 jugadores en el campo. El receptor tenía un asistente atrás de él. En Boston, en 1844, diseñaron otro diagrama poco diferente. En este se bateaba en lo que hoy es el punto medio entre el pentágono y la inicial. Ahí también incluían 4 bases. Para la mayoría de los críticos norteamericanos, en el año 1846 nace realmente el béisbol, porque fue el momento histórico en el que se sentaron las bases definitivas de su estructura, sin significar esto que ya no habría cambios. Veamos los 2 fundamentos angulares. En 1846, Alexander Cartwright presentó un nuevo diseño que es el actual, solo con diferentes medidas, colocación del llamado árbitro y del anotador. Entre cada base, que ya eran solo 3, había una distancia de 25.43 metros y entre lanzador y bateador era de 13.72 metros. Había solo 8 defensivos. No existía lo que hoy es el paracorto. El comité formado 1846 para regular ese juego elaboró las siguientes reglas. La pelota pesaría 3 onzas, el home sería de hierro circular
y plano de 30 centímetros. Las bases estarían a 126 pies entre home y segunda, igual distancia de primera a tercera. El juego constaría de 21 puntos o tantos, hoy carreras. La última entrada debería ser cerrada. Se establece también que las líneas deberán ser pintadas y se marca el foul. Al fallarle, tirándole a 3 bolas, es out. Si la última cae, el bateador puede correr. Una bola que haya sido bateada y sea fildeada de aire o al primer rebote sobre el terreno, es out. Un corredor que antes de ganar su base impida coger o alcanzar la pelota a un defensivo, será out. A los 3 out, todo el equipo será retirado. Todos los jugadores deben ocupar su turno al bat en un turno ordenado. Ninguna base se puede obtener con un foul. Ningún corredor será puesto out cuando el lanzador cometa balk. Solo una base será concedida cuando la bola bateada salte fuera del terreno de juego. Reglas entre 1851 y 1859. La pelota pesará entre 5,5 y 6 onzas y deberá medir entre 7 y 9 centímetros de diámetro. Se abolió la regla de ser out el bateador cuando el defensivo tomara de primer bote la pelota conectada. De ahora en adelante, solo que la atrape de aire. Solo el árbitro escogido por el equipo local reglamentará el juego. Antes se utilizaban para tal efecto 2 árbitros y un referee. El bat no podrá exceder de 6.35 centímetros de diámetro. Antes los bates eran muy grandes y algunos tenían una superficie plana en la punta de 10 centímetros de ancho, igual que los bates de cricket, similares a un remo cortado. Innovaciones entre 1860 y 1869. Se pintaron por primera vez con cal las líneas de foul de primera y tercera. Hoy se conocen como líneas de fair ball. Se permitió a los lanzadores el envío de curvas. Se acepta como legal el toque de bola. Entre 1870 y 1879 se determinó el peso y medida de las pelotas que se conserva hasta hoy. No debe pesar menos de 5 ni más de 5.25 onzas, ni medir menos de 22.9 ni más de 22.5 centímetros de circunferencia. Se introdujo un guante sin relleno para el receptor y copiando una careta de esgrima se creó la del catcher. El bat no podrá medir de largo más de 42 pulgadas. Las bases deben medir 15 pulgadas cuadradas y deben ser forradas de lona blanca. Se coloca el home como hoy. Antes estaba poco fuera del vértice de las líneas. La base por bolas no se anotará como base oficial al bat. En 1876 eran outs y en 1877 se acreditaban como hits. Entre 1880 a 1889, el corredor será puesto out si es golpeado por una bola bateada. Primero era 9, luego 8, después 7, y en 1886 eran 5, y en 1889 solo 4 los lanzamientos malos para acreditar la base por bolas. Se aumentó a 15.24 metros, exactamente 50 pies, la distancia entre bateador y lanzador. Se adoptó la regla de permitir que una parte del extremo del bat fuera plana. El home sería una placa de hule blanco. Se introdujo el primer guante para todos los defensivos. Antes solo el receptor lo usaba. Se definió la zona de strike como el espacio comprendido entre la parte superior de los hombros y la parte baja de las rodillas. Y ya no se le permitirá al bateador desde ese momento pedir el lanzamiento que gustara, alta o baja. El bateador golpeado por un lanzamiento se irá a primera base concedida por ese efecto. Era doblete la bola que sobrepasara la barda que tuviera menos de 64 metros, o sea, 240 pies desde el home. El toque de sacrificio era beso oficial al bat. La distancia entre home y placa de lanzador
aumentaba de 50 a 60.6 pies. La placa del lanzador sería 12 por 4 pulgadas. Hoy es de 18 por 6. Se declaró el outfield con corredores en primera y segunda o casa llena. De 1900 a 1919 se adopta el pentágono como home con 17 pulgadas por lado. Se introdujeron las rodilleras para los receptores y se les prohibió a los lanzadores ensuciar o raspar la pelota. El toque de bola sobre el tercer strike sería ponche. De 1920 a 1945, cada equipo podrá tener 2 lanzadores de bola ensalivada por temporada. Los demás no podrían hacerlo. Sería doblete el batazo menor a 250 pies que se fuera sobre la barda. El batazo que rebotara sobre la barda sería doblete automáticamente. De 1950 a 1981 se redujo la zona de strike de las axilas a la parte superior de las rodillas. Los terrenos de béisbol desde el 1 de junio de 1958 deben tener una distancia mínima de 99.06 metros, 325 pies, entre la cerca de las líneas de primera y tercera y 400 pies sobre el jardín central. En 1963, de 10 pulgadas será la altura del montículo sobre el terreno. Se establece también la regla del bateador designado. En 1981, un bateador designado original tendrá que batear al menos una vez, a menos que el equipo contrario cambie de lanzador. Hay que señalar que a través del tiempo se ha tratado de introducir ciertas reglas que no han sido aceptadas, como la base por bolas en forma automática o un dispositivo electrónico practicado en Japón consistente en una combinación de luces con focos colocados al frente de la gorra de los coaches. Esto para dar las señales al bateador. El control lo portaban sobre el cinturón. Esto por señalar solo 2 ejemplos. Hasta aquí lo principal de ese vistazo acerca de cómo se fue formando el béisbol, este maravilloso deporte practicado en la mayoría de los países por miles y miles de niños, jóvenes y adultos que disfrutan de esta hermosa disciplina y que para beneplácito de todos los que lo amamos, vemos continuamente campos y estadios llenos de aficionados, principal soporte y beneficiarios de este maravilloso deporte.